Hola, en este video vamos a hablar de la mayor tragedia que sucedió en el año 2011. Así es, hoy vamos a estar hablando sobre el tsunami que atacó a Japón ese año y que tantas vidas cambió para siempre, ya que pese a que en esta zona hay mucho movimiento sísmico, lo que sucedió acá fue inimaginable. Pero concretamente en este video vamos a indagar en los eventos posteriores a esto que a tantas personas traumó y que la ciencia no puede explicar. Algunos lo relacionan con trastorno por estrés postraumático, que es algo que viven las personas cuando experimentan algo en el pasado bien terrible, como puede ser una tragedia de este estilo o ir a la guerra, ya sé que ibas en una pesadilla constante. Pero otro grupo de personas relaciona lo que pasó a continuación con algo que no pertenece a este mundo. Para conocer bien qué es lo que nos trae acá, tenemos que regresar a un 11 de marzo de 2011. Este día venía siendo un día común para los japoneses, quienes seguían en sus rutinas como solía ser usual, pero lamentablemente a las 2:46 de la tarde, el país sería sorprendido por un terremoto de catastrófica magnitud que llegó a los 9 grados en la escala de Richter, lo cual hacía de esto no solo una tragedia a gran escala, sino de un fenómeno que todavía sorprende a la mayoría de científicos en el mundo y que nos demuestra una vez más que no somos nada ante las fuerzas de la naturaleza. A pesar de que Japón es considerado uno de los países mejor preparados en sismos y terremotos, su población jamás había vivido ese nivel de magnitud sísmica, al punto de que miles de personas que intentaban evacuar sus hogares y oficinas siguiendo el protocolo que se debe seguir ante estos desastres, igual fueron sorprendidos por algo mucho más terrible. El epicentro de todo este desastre fue detectado a unos kilómetros de la provincia de Tohoku, en donde se encontraba la ciudad de Ishinomaki, la cual es conocida por estar rodeada de montañas, ríos y del Océano Pacífico. Los primeros estragos del terremoto fueron lo suficientemente fuertes como para dejar gran parte de Japón completamente indefensa. Pero la peor parte se la llevarían los habitantes de Ishinomaki, quienes solo alcanzaron a ver cómo el tsunami no les dejó ni tiempo de evacuar a gran parte de la población que intentaba huir tras la primera señal de alarma. Aunque se registró que el tamaño de la primera ola fue de casi 9 metros, muchos de los sobrevivientes y autoridades de Ishinomaki aseguraban que la ola llegó a superar los 20 metros en varias zonas de la ciudad, y una ola de tal magnitud no es algo irreal si ves todo el desastre que había en la ciudad. Así, pequeñas urbanizaciones, escuelas enteras y edificios fueron completamente arrasados, y muchas de las personas que intentaban llegar a las montañas o zonas de mayor altura para poder resguardarse ni siquiera lograron subir a tiempo por la velocidad en la que viajaban las olas. Toda la ciudad se fue inundando tras el paso de las olas, las cuales retrocedían arrasando todos los escombros que alguna vez eran parte de la ciudad. Y por si no fuera suficiente para los pobladores, comenzaría a caer una gran cantidad de nieve que les dificultaría a muchos de los sobrevivientes poder resistir este clima tan extremo. Además que todo esto complicaba la tarea de poder buscar entre toda la inundación y lodo a los cuerpos que aún seguían atrapados en los escombros. Lamentablemente pasarían demasiadas horas para cuando las autoridades lograron vencer la resistencia del fango y del hielo, lo cual hizo que los pocos sobrevivientes que habían logrado soportar el terremoto dentro de los escombros perdieran la vida debido al frío extremo. Muy pocos lograron sobrevivir, y estas eran personas con una resistencia por encima de lo normal, y la mayoría, debido a que estaban empapados por la gran inundación que había en la ciudad, terminaron con neumonía o con alguna otra condición fatal. En varias de las zonas afectadas se perdió el acceso a agua potable y electricidad, además que casi todos los hospitales también habían sido destruidos. Ishinomaki fue una de las ciudades más afectadas, pues casi la mitad de la ciudad quedó inundada tras el tsunami. Más de 3.000 personas murieron y la cantidad de desaparecidos superó a los 2.000, un número bastante grande considerando que esta tragedia acabó con la vida de más de 19.000 personas. Todo esto resultó ser el tsunami más destructivo en haber azotado Japón, y la mayor pérdida de vidas desde las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial.
El tsunami también había provocado una falla en el sistema de enfriamiento de la planta de energía nuclear de Fukushima, lo que desencadenó en una serie de explosiones y fugas radioactivas que terminaron contaminando un radio de 30 kilómetros de la zona, y parte de este área aún sigue siendo inhabitable hasta el día de hoy. Sentía necesario hacer conocer o por lo menos recordar todos estos detalles que dejó esta catástrofe, pero lo que sí es menos conocido y lo que nos trae acá es el fenómeno que pasaría a continuación. Llegado a este punto, el trauma era muy fuerte en la población japonesa. La vida de muchos cambió de un día para otro, pero lo que nadie se esperaría y sorprendió a muchos fue que cientos de personas a lo largo del territorio comenzarían a vivir fenómenos paranormales de extraños encuentros con los denominados Shisha no Yurei, o mejor dicho, en castellano, fantasmas de los muertos. Al poco tiempo, una serie de testimonios sobre encuentros con fantasmas comenzaron a llenar las páginas de los periódicos de la ciudad. Y vamos, que esto no estaba acá para rellenar un hueco en las noticias, ya que sucesos para documentar en ese entonces había por montón. Y es que esto no se trataba de avistamientos aislados, sino que parecían estar relacionados hacia una sola conclusión. Y esta era que la mayoría de apariciones eran aparentemente de las víctimas del gran terremoto y tsunami sucedido en marzo de 2011. Los testigos contaban que se trataba de hombres, mujeres e incluso niños que habían fallecido durante la catástrofe y que las apariciones insistían en regresar a casa, o de hecho en que estos fantasmas actuaban como si no hubiesen muerto, y era muy inquietante que varias de las historias coincidían en este mismo último punto. La explicación que daban muchos era la de que a estas personas no les tocaba partir ese día del terremoto, que todo fue tan repentino que sus almas todavía no podían descansar en paz, que todas estas personas aún tenían sueños y metas que nunca pudieron cumplir. También habían historias sobre varios grupos de figuras que fueron vistas corriendo hacia las colinas. Era como si estuvieran tratando de escapar del tsunami, pero esto ya había terminado. Hasta algunos informaron haber visto espíritus deambulando por las calles y playas, confundidos sobre si estaban vivos o muertos. Otros afirmaron haber visto ojos curiosos asomándose desde los charcos de las calles, e incluso varios alcanzaron a ver figuras fantasmales esperando fuera de los escombros de un supermercado. Todos estos acontecimientos llamaron la atención del periodista Shuji Okuno, quien llegó a Ishinomaki casi de inmediato al escuchar todos estos avistamientos. Y así fue. El hombre, con solo tener un poco de contacto con los locales, comenzó a escuchar los famosos rumores de los llamados en castellano fantasmas de los muertos, por lo que comenzó a documentar a las personas que habían tenido estas experiencias sobrenaturales. Uno de los testimonios que más helado me dejó, documentado por Okuno, sería el de un hombre llamado Endo, quien le contó que había experimentado algo sobrenatural el día del tsunami. Y es que ese día este hombre visitó un refugio para ver si su madre se encontraba ahí, que lo último que sabía de ella era que la señora iba en un microbús. En ese momento el personal, que estaba saturado por la catástrofe, no pudo hacer más que decirle que la esperara ahí en todo caso, que eso era lo más seguro que podía hacer. Pero conforme pasaban los minutos, Endo veía que el número de fallecidos aumentaba y las noticias eran fatales, por lo que su preocupación se disparó al no ver ni un rastro de su madre por ningún lado. Pero en eso, mientras la esperaba, Endo aseguraba haber visto a una mujer de tercera edad que estaba sentada en una silla de ruedas y miraba por una ventana del refugio improvisado. Curiosamente, esa mujer estaba vestida con la misma ropa que llevaba su madre, y al mirarla más de cerca se dio cuenta de que en realidad sí se trataba de su madre. Así que Endo se acercó a ella y lo primero que hizo fue sacar su cámara para poder tomarle una foto y así que su familia supiera que estaba a salvo. Pero algo no estaba bien acá. Resulta que cuando Endo miró a su madre de nuevo después de tomar la foto, se dio cuenta de que su rostro se había convertido en alguien más,
que era una persona totalmente desconocida, la cual de un momento a otro se desvaneció. En eso pasaron varios minutos que se convirtieron en horas, y Endo nunca lograría ver a su madre nunca más. Y él más tarde se daría cuenta que el microbús en el que iba su madre había sido arrastrado por el tsunami casi al mismo tiempo en el que él había tomado la fotografía en el refugio. 2 años después, Okuno siguió buscando historias de experiencias con avistamientos de fantasmas, y las personas que visitaba constantemente le decían lo desesperadas que estaban por poder volver a ver a los espíritus de sus seres queridos, que todavía estaban buscando algún tipo de mensaje por parte de ellos. Y es que conforme pasaba el tiempo, cada vez se veían menos fantasmas, y esta desesperación es normal, y cualquiera que haya perdido a un ser querido daría lo que fuera por tener una pequeña charla con esa persona. Y es fácil que esto se te escape de las manos, como es el caso de una mujer que perdió a su hijo pequeño de 3 años en el tsunami y desde entonces sufría de depresión y ataques de pánico. Dentro de su casa, esta madre aún conservaba el tren de juguete de su hijo fallecido, y una noche mientras esta y su familia se sentaban a comer, ella le habló al juguete de su hijo con una voz muy baja y le dijo: «Ven, vamos a comer juntos». Unos instantes después, el juguete comenzó a iluminarse y a emitir sonidos. El tren de juguete tenía un interruptor manual dentro de uno eléctrico, por lo que no había forma de que se encendiera sin fuerza alguna. Y esta madre desconsolada esa misma noche con lágrimas en los ojos no deseaba más que solo morir pronto, a pesar de que aún tenía una hija que había sobrevivido, y su desesperación era tal que hasta le llegó a decir: «Aunque sufras mucho cuando muera, recuerda que al menos seré feliz en el cielo». Sin embargo, después del incidente con el juguete encendiéndose solo, la mujer empezó a ver las cosas desde otro ángulo, y así pudo darle un propósito nuevamente a su vida, ya que vio esto como una prueba de que su hijo la estaba observando en todo momento, y por ello debía actuar como la mejor madre posible. Y así fue como Okuno siguió escuchando diferentes testimonios de varios grupos de personas, como la historia de una mujer que detalla en una noche bastante clara y seca, ella se encontraba en la cocina preparando algo de comer, cuando escuchó un golpe en la puerta, como si estuvieran tocando. Al abrir, vio una persona parada que estaba totalmente empapada, y esta le pedía que si podría darle algo de ropa seca, por lo que la mujer fue a conseguirle algo de ropa, y después de entregársela, el visitante le dio las gracias y luego se fue. Pero poco después, escuchó otro golpe en la puerta, y esta vez eran 3 personas afuera que también estaban paradas de forma estática, todas empapadas, pero esa noche ni siquiera estaba lloviendo, así que en ese momento se le vino a la cabeza a la mujer todas las historias de fantasmas que se escuchaban recientemente, por lo que no tuvo el valor de abrir la puerta nuevamente. Taiyo Kaneta era un monje budista y reverendo en un templo de la zona, quien también dio varios testimonios y fue testigo de muchas de las anomalías sucedidas en Ishinomaki. Él mencionaba que realizó varios servicios funerarios para más de 200 personas ese mes de la gran catástrofe, y que algunos de los primeros cuerpos que vio fueron el de 2 niñas pequeñas. Esto fue algo que lo conmocionó tanto que ni podía leer un mantra sin dejar de temblar, y es que a pesar de ser un reverendo de una generación con bastantes años de experiencia, él explicaba que ni los estudios o todo lo aprendido pudieron haberlo preparado para lo que sucedió después del tsunami. El reverendo explicó que muchos de los japoneses perdieron a sus seres queridos sin tener la oportunidad de despedirse. Ellos sentían que todo eso era muy injusto y que los difuntos podían llegar a sentir lo mismo, ya que muchos japoneses creen que debido al tsunami partieron muchas personas que no estaban listas para morir, por lo que sus espíritus estaban muy inquietos y todavía vagaban por la tierra. Y a pesar de que existen rituales para aplacar a los espíritus perdidos, después del tsunami fueron pocas las familias que estaban en condiciones de poder realizarlos. Además que gran parte de los japoneses tienen por costumbre cremar a sus muertos,
pero debido a la destrucción que dejó el tsunami en la planta de energía nuclear, la falta de combustible y electricidad dejó a varios de los crematorios sin funcionamiento. Por ende, la gente no podía tener funerales adecuados y se vieron obligados a enterrar a sus muertos en fosas comunes. Ya un tiempo después, los crematorios volvieron a funcionar, por lo que los cuerpos fueron desenterrados e incinerados. Uno de los sobrevivientes recuerda que eran tantos los cuerpos que fueron llevados uno tras otro sin parar, que pese a que muchos estaban acostumbrados a la crema de cuerpos, esto era lo más devastador que habían visto en sus vidas. Sin embargo, muchas personas aún seguían escépticas, ya que estos eran sucesos que podían quedar a la interpretación de cada uno, pero poco a poco se hacía conocida una historia de un refugio que estaba para las personas que perdieron sus hogares, y acá constantemente se aparecía en las salas de estar el espíritu de una anciana. Esta era amigable y se solía sentar a tomar una taza de té junto a los residentes, dejándolos muy asustados, sin querer. Y es que nadie tenía el valor de poder decirle al espíritu que ella estaba muerta, pero finalmente una tarde ante todos, el espíritu decidió partir de este mundo, y lo que dejó impactados a todos los presentes era que el cojín en el que se había sentado el espíritu esa tarde, al tocarlo parecía estar mojado con agua de mar. Ante todas estas apariciones salieron varios psíquicos, mediums y personas muy espirituales a debatir qué era lo que estaba sucediendo acá, y uno de los casos que más llamó la atención de todos era el de qué estaba sucediendo con los espíritus de los 74 estudiantes que murieron durante el tsunami en la escuela primaria Okawa. Esto nos lleva a Naomi Ratsuka, quien era una mujer que anhelaba poder hablar con el espíritu de su hija Koharu, quien había desaparecido tras el desastre junto a varios niños que estudiaban con ella. Muchos de ellos fueron encontrados sin vida y se asumía que Koharu había sufrido el mismo destino, pero Naomi aún tenía la esperanza de encontrar sus restos para poder saber qué fue lo que le sucedió a su hija y así cerrar ese capítulo. Debido a esto, una tarde un amigo suyo le presentó a un psíquico que, según los informes, ya había ayudado anteriormente a encontrar los restos de una mujer desaparecida y tenía muy buena reputación, por lo que al poco tiempo Naomi y el psíquico irían rumbo a la zona en donde antes estuvo la escuela, y mientras estaban ahí buscando señales de Koharu, ambos escucharon la voz de una mujer adulta pidiendo ayuda. Sin embargo, por más que registraron el lugar, ahí solo se encontraban ellos dos. Tras haber empezado esta búsqueda, el psíquico aseguraba haber visto espíritus alrededor de la escuela, de los cuales muchos de ellos se arrastraban por el suelo. Por su aspecto se veía que algunos habían quedado atrapados en el agua, cubiertos de lodo y tragando agua sucia, una situación que él catalogó como un sufrimiento terrible. Otros espíritus parecían estar retorciéndose como si se estuvieran ahogando en el aire, y varios de ellos estaban atrapados en escombros tratando de salir, pero aún así el psíquico no lograba distinguir si estos eran los espíritus de los cuerpos que ya habían sido encontrados o si eran de los que aún seguían desaparecidos como Koharu. Ante no tener una respuesta clara, Naomi decidiría contactar a otra psíquica llamada Sumi para poder ver si podía lograr contactar con su hija. En eso, sin tener la más mínima idea de cómo era la niña en vida, la psíquica describiría a Koharu tal como la recordaba su familia, habladora, mandona y dulce. Incluso la psíquica le daría a Naomi una lista detallada de los regalos que Koharu quería darles a los miembros de su familia. También le explicó a Naomi que Koharu quería que sirvieran dulces de té verde en polvo a todos, porque eran de sus favoritos, cosa que era cierta. Además, la pequeña preguntó a través de Sumi sobre cómo estaba la familia tras este desastre. Y acto seguido, la psíquica mencionaría que Koharu, junto con los otros estudiantes, ya se encontraban descansando en paz. Kansho Aizawa es una mujer que ante todo este misterio fue muy escuchada, puesto a que desde hace varios años es exorcista y medium espiritual, y muchas personas cercanas a ella fallecieron por el tsunami, puesto a que la mujer vivía en una zona muy afectada y ella misma apenas logró sobrevivir de esto.
Kanshō menciona que una de las zonas con más carga espiritual es una pequeña comunidad de Ishonimaki donde solían haber casas por todas partes, la cual por el desastre quedó vacía y que ante cualquier persona que pasara por ahí sin conocer la historia, es impensable que en ese lugar había una comunidad con tanta vida hasta hace no mucho, puesto que ahora mismo ya no queda rastro de ello. Kanshō explica que después del tsunami, muchos de los espíritus querían volver a casa, pero como la ciudad había cambiado tanto, no sabían cómo encontrar sus hogares y que muchos de ellos no sabían cómo contactar a sus familias, que eran como almas perdidas que no tenían a dónde ir, por lo que se le aparecían a las personas por la calle para pedir ayuda por direcciones. La mujer detalla que algunas personas pueden ver fantasmas mientras que otras no. Esto fue algo que aprendió al ver que ella era algo más espiritual que los demás desde que era una niña, y es que al principio Kanshō solía pensar que todos podían ver a los muertos al igual que ella, especialmente cuando hablaba con ellos, pero se dio con la sorpresa de que la mayoría no podía ni verlos. La gente frecuentemente le pregunta cómo son los fantasmas. Ella les responde que generalmente aparecen como un reflejo ligeramente transparente a través de una ventana de vidrio, pero que desde el tsunami había llegado a ver algunas apariciones espantosas como fantasmas sin cabezas, a otros que le faltaban manos o piernas y otros prácticamente sin la mitad del cuerpo. Kanshō narra que una noche, a pocas semanas después del tsunami, fue detenida por un grupo de jóvenes que estaban muertos. Ellos no parecían saber que habían fallecido, pero ella lo supo por su aspecto, que ellos ya no pertenecían a este mundo. Por eso mismo, la mujer señala que simplemente podría haberlos ignorado y seguir con su camino, pero que en un momento sintió pena por ellos y así se detuvo y les preguntó que qué les había pasado. A lo que uno de ellos le respondió que no lo sabía, pero que lo único que quería era volver a casa, ya que llevaba varios días perdido. Ante esto, Kanshō decidió decirles la verdad porque no quería que sufriera más, a lo que les dijo: todos ustedes han fallecido, ya no pertenecen a este mundo. Acto seguido, poco a poco, los espíritus empezaron a desvanecerse en el aire. Desde entonces, muchos de los sobrevivientes se pusieron en contacto con Kanshō para pedirle ayuda. Algunos querían saber dónde se encontraban los cuerpos de sus seres queridos, otros querían saber exactamente cómo murieron estos, y otros también querían saber si sus seres queridos eran felices en el más allá. Algunos incluso le pidieron que les enviaran mensajes, y muchos pueden poner sus métodos en duda, pero una realidad es que la mujer es muy querida en su comunidad, y muchas de las personas que han solicitado sus servicios dicen que al terminar sentían como si se les hubiese quitado un peso de encima. Una persona más se sumó a la investigación de este misterio, y se trataba de Yuka Kudo, quien era un estudiante de sociología que iría a una de las ciudades más devastadas por el desastre para estudiar más sobre estos fenómenos, centrándose en los taxistas de la zona que aseguraban haber llevado a bordo pasajeros que resultaron ser fantasmas del tsunami. Estos no eran casos aislados, ya que la mujer lograría recopilar 71 relatos de taxistas, muchos de ellos con convincentes historias sobre fantasmas y apariciones propias. Uno de los primeros relatos sería sobre un hombre de unos 20 años que vestía un abrigo bastante grueso, algo que extrañó mucho al taxista, pues aún estaban en pleno verano. Aún así, el hombre se subió al taxi y el conductor sentía que había algo extraño en este pasajero, pero lo dejó pasar. Sin embargo, cuando llegaron al destino indicado, el taxista quedó completamente helado cuando miró hacia atrás para avisar que ya habían llegado y así darse cuenta con la sorpresa de que el pasajero había desaparecido. Esto dejó al taxista preguntándose si en realidad este se había subido en primer lugar, y así una gran confusión lo persiguió durante toda esa noche. Pero una respuesta a esto le llegó cuando se enteró de que varios taxistas habían tenido experiencias similares por esas fechas. Uno de ellos vio a una mujer que lo detenía en un área que estaba particularmente afectada aún. Ella igualmente llevaba puesto un pesado abrigo de invierno en verano. Aparentemente ella también estaba completamente empapada, lo cual era muy extraño porque no había llovido en días. La mujer aún así se sube al taxi y pide que la lleven a un distrito que en gran parte estaba abandonado y destruido.
Y por eso mismo, el taxista, que sabía que esa área estaba casi vacía, le pregunta: ¿estás segura que esa es la dirección? Tras esto pasa un largo silencio. El taxista espera la respuesta de la mujer y ésta lo mira detenidamente y con voz temblorosa le pregunta: ¿he muerto? Y cuando el taxista se da la vuelta para mirarla directamente, la mujer ya había desaparecido. Casos así se repitieron varias veces y muchos dicen que los fantasmas desaparecían cuando se daban cuenta de que estaban muertos. En todos estos casos, los medidores de los taxis habían registrado sus viajes, lo que quedó como evidencia de estos encuentros fantasmales, ya que alguien tenía que pagar por estos viajes y los medidores seguían funcionando. Pero los conductores decidieron pagar por estos pasajeros fantasmas, ya que varios de ellos también habían perdido a varios de sus familiares a causa del tsunami, por lo que recibirían a los pasajeros fantasmas con los brazos abiertos si necesitaban un paseo nuevamente, aunque también varios de ellos manifestaban su miedo de detenerse en las zonas de la ciudad donde aún estaba todo destruido, ya que les preocupaba que el pasajero sea un espíritu. También estos episodios paranormales sucedían con bomberos, quienes recibían varias llamadas en la estación provenientes de casas que habían sido destruidas por el tsunami, y a pesar de eso los bomberos se dirigían a las casas, pero en el lugar de los hechos no veían a nadie. Además, señalaban que cuando empezaron a rezar por los espíritus, las llamadas se detuvieron. Una persona que busca darle una explicación más lógica a todo esto es el Dr. Kanebishi, quien cree que la presencia de estos espíritus es una forma en que las personas pueden lidiar con el dolor postraumático. Él detalla que los espíritus son como manifestaciones de este trauma. También sospecha que posiblemente los espíritus son pura imaginación de las personas que no aceptan completamente la muerte de sus seres queridos. Sin embargo, algo que lo pone en duda es que después de la destrucción de las bombas atómicas, en donde también se perdieron muchas vidas, jamás se informaron públicamente alguno de estos sucesos paranormales. Y esto, al suceder más atrás en el tiempo, lo normal hubiese sido que la gente fuera más susceptiva a creer en la presencia de fantasmas. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente experimentó estos fenómenos sobrenaturales después de este desastre y por qué en particular en la ciudad de Ishinomaki? Aunque muchos de los fantasmas que solían aparecer tendían a ser tranquilos, existieron muchos otros que generaron terror y fueron parte de los casos de exorcismo que realizó el reverendo Kaneta. Pero el que mayor inquietud le generó fue el caso de posesión de una joven enfermera llamada Ami, quien había sido poseída por múltiples espíritus. Esa noche en la que lo vio por primera vez, Ami le dijo al reverendo Kaneta que muchos espíritus estaban entrando en su cuerpo y que no podía detenerlos. En ese momento, Ami realmente no entendía qué era lo que estaba pasando con ella. Todo lo que podía sentir era demasiado dolor, tanto que solo quería morirse. La mujer decía tener el espíritu de una niña llorando dentro de ella y el espíritu de un hombre que estaba sosteniendo la pierna de la niña y no la soltaba para nada, por lo que el reverendo Kaneta agarró los pies de Ami y ante esto el espíritu masculino le preguntó: ¿quién eres? Kaneta le respondió: yo soy el reverendo de este templo. Y lo último que dijo el hombre fue: ¿qué hace el reverendo aquí? Acto seguido, Ami ve al hombre gritar de una forma muy aterradora y así logró liberarse de esa posesión gracias al reverendo. La mujer comentaba que incluso antes del tsunami, los fantasmas la molestaban y que un año después del desastre fue cuando los fantasmas comenzaron a invadirla, y que después de lo que sucedió esa noche, más y más víctimas del tsunami comenzaron a entrar en su cuerpo. Uno de los espíritus que la poseyó fue el de una niña que cargaba con la culpa de soltar la mano de su hermano menor en el tsunami. La niña escuchaba a su hermano decir: «Hermana, ya no puedo correr», pero ella no le respondía porque tenían que seguir huyendo del tsunami. Ami señaló que podía ver, oír, oler y sentir todo, incluso el toque frío de la mano del hermano. La niña estaba muy asustada y en unos segundos su hermano le soltó la mano y vio cómo era arrastrado por el tsunami. Todo esto lo revivía Ami una y otra vez. El reverendo le habló a la niña a través de Ami tomándole la mano, pero entonces la niña gritó «¡No!» y lo soltó.
Ella no paraba de decir: «Mamá, mamá, quiero a mamá». Aparentemente la niña quería disculparse con su mamá por haber soltado la mano de su hermanito, por lo que no paraba de decir: «Mamá, lo siento». La esposa del reverendo Yuko estaba cerca de Ami en ese momento, por lo que decidió actuar como la madre de la niña y le tomó la mano. Yuko recuerda que Ami la sostenía muy pero que muy fuerte mientras lloraba asustada, a lo que Yuko le dijo a la niña: «Mamá está aquí, nunca te dejaré ir, siempre estarás aquí conmigo, caminemos juntas hacia la luz». Y la niña empezó a seguirla. Ami en eso le dice a la niña: «Ve a la luz, todos están ahí esperándote». Es difícil saber qué es lo que podría estar ocurriendo en Ishinomaki. Lo que sí es evidente es que, sean fantasmas o no, se trata de una forma muy conmovedora y humana de comprender esta tragedia que forma parte de la memoria colectiva del país. El reverendo Kaneta le dice a las personas que tienden a centrarse en la evidencia y la lógica, que se quejan y descartan este tipo de historias sobrenaturales, que por lo menos se tomen el tiempo de escuchar y respetar a aquellas personas que han experimentado estos episodios, ya que, sea real o no, estas apariciones han marcado a personas de por vida y eso es innegable. Además, él invitaba a aquellos que llegaran a tener estas apariciones con fantasmas a decirles: «Estás muerto, hay un mundo al que puedes ir, todavía estamos vivos, permaneceremos en esta ciudad destruida y nos aseguraremos de restaurarla, no te preocupes por nosotros». Hasta ahora aún se sigue conmemorando a cada una de las víctimas de la catástrofe del 11 de marzo de 2011. Aunque ya han pasado más de 10 años, este caso nunca será olvidado y quedará en la memoria de cada uno de los fallecidos, desaparecidos y sobrevivientes de este acontecimiento. Algo que llama bastante la atención es que la mayoría nunca nos detenemos a pensar que vivimos en lugares que pueden ser atacados cualquier día por estas catástrofes. Así que no queda más que querer a los tuyos antes de que sea muy tarde, ya que si caemos en las manos de algo así, hay muy poco o nada que podamos hacer.